Buenas tardes a todos. Feliz lunes. Espero que estéis empezando bien la semana y que tengáis buenas perspectivas, estéis en la fase en la que estéis, para aprovechar los días que tenemos por delante y planificar y disfrutar de lo que sea que nos toque en la medida de lo posible que sea bueno. Enseguida nuestra invitada de hoy va a conectarse, ya la veo por aquí, solo tiene que solicitar entrar para que pueda aceptarla y hablaremos un poquito de estos temas que nos interesan, creo que a todos, de cómo estamos conviviendo con la tecnología en casa en estos días, pero bueno, también en general, porque al final ya desde antes estábamos conviviendo con las pantallas. Todo el mundo habla de este tema porque es ineludible si hay niños en casa, pero también cuando no los hay. Al final todos estamos conectados. Hola Ana, buenas tardes. Hola, Bienvenida a Una Madre 5G. muchísimas gracias. Estoy aquí con los cascos, a ver si pero sí, me escuchas bien, ¿no? Te escucho fenomenal. Yo además, con que te escuche un poquito y te vea un poquito, ya me contento. Que no haya fallos digitales, para que Ya. podamos disfrutar de la conversación. Ana me va a acompañar hoy, que estoy un poco así como pachucha, y le he prometido que iba a estar ahí dando mis máximos para que no se notara demasiado. Bueno, bienvenidos todos a este capítulo número 8 de Una Madre 5G, hablar un poquito de cómo vivimos en casa el tema de las pantallas, ahora, antes, de cómo pretendemos vivirlo después. Hoy tenemos con nosotros a Ana Kovacs. Ana es madre, tiene dos hijas. Ana, las dos Dos hijas. hijas, sí, dos Dos niñas. hijas. Ella es psicóloga, es experta en clínica y psicoterapia, está especializada en psicoterapia de la infancia y la adolescencia, un tema que a mí me apasiona, para el que no estoy nada formada y que ojalá hubiera sabido mucho antes, cuando los niños eran pequeños, y no haber empezado a profundizar en estos temas ya en la adolescencia, aunque bueno, nunca es tarde, Ana, nunca es tarde. Eso es. Para los que estáis entrando al directo porque seguís a Ana y no me conocéis, como digo siempre, yo soy María Zavala, se me conoce también como iWomanish porque tengo un blog con ese nombre, y soy periodista y trabajo en el ámbito del uso de la tecnología, en el contexto de las familias y también el educativo en general, para tratar un poco de divulgar y compartir información sobre uso responsable, uso positivo, uso saludable. Pero bueno, hoy la protagonista es Ana y es con ella con quien vamos a hablar. Yo lo primero que te quiero preguntar es lo que pregunto siempre a mis invitados. Ana, ¿cómo habéis vivido en casa estos últimos 2 meses y medio en cuanto al uso de la tecnología, ¿no? Tanto los mayores como los pequeños. Sí, nos ha sobrevenido la tecnología. La verdad es que, bueno, gracias a que es verdad que, y además en general los psicólogos, eh, hablo así, generalidades, siempre estamos hablando, ¿no? De lo permisivo, de lo nocivo de las máquinas, de la tecnología, de primar lo humano. Y gracias a la tecnología nosotros hemos podido mantener nuestros trabajos. Hemos podido trabajar. Es verdad que mi marido trabaja prácticamente en casa y entonces está muy acostumbrado con a que esté siempre aquí el portátil, el ordenador y el teléfono funcionando. Y bueno, yo trasladé toda la consulta de manera telemática aquí. Entonces, bueno, pues fue como todo, porque era luego, bueno, nos ha permitido mantener el trabajo, pero nos ha permitido que los niños pudieran tener un mínimo contacto con una cosa llamada colegio que de repente desapareció y bueno, y de la noche a la mañana ya no tenían nada de eso y entonces era la manera de poder tener un hilo, ¿no? de conexión con unos emails que llegaban. Han tenido poquitas clases, bueno, de hecho no han tenido clases realmente telemáticas, han sido así conexiones puntuales para verse las caras y ha sido todo con los vídeos de YouTube para que ellas bailaran, para hacer ejercicio. Yo creo que hay mucha gente que ha hecho mucho ejercicio y me alegro por ellos. Demasiado. Yo ya dije en el no sé si fue en el primero o segundo o tercer capítulo de la serie, que yo hubo un momento en el que decidí que limpiar, fregar y planchar convalidaba como fitness. Efectivamente, Ya sí, yo estoy de decidí acuerdo que no me contigo. daba para más. No, o sea Yo que seguí también. ha habido una mezcla entonces, por una parte, de sobredosis, sobrevenida de pantallas, ¿no? Al final lo Sí, tienes que usar sí, para todo, para entretenerte, para trabajar, para comunicarte con tu familia, con tus amigos, para sí, informarte, ¿no? total, Y total. quizás ha habido un descubrimiento a nivel familiar de la tecnología, no solamente como lo que es en ocasiones, que es verdad que lo es a veces, que es un enemigo
un enemigo de la atención, un enemigo del cara a cara, un enemigo del tiempo aprovechado, ¿no? Pero bueno, también ha Sí, ejercido en este caso un papel de puente con el eso mundo es. exterior, ¿no? Justo es que Sí. ayer leía los resultados de una encuesta que se ha hecho en el marco de la Unión Europea, adolescentes de los distintos países miembros, ¿no? Expresando las distintas incertidumbres que ellos estaban experimentando en el marco de la Ujú. pandemia, ¿no? Y como ellos, que es cierto que en otras circunstancias hablan de las redes sociales a veces como agentes de malestar o, o de determinados streamings, ¿no? Como causa, pues me da envidia fulanito, yo quiero tener una vida Ujú. perfecta y no la tengo, eso me frustra, bla, bla, bla. Pero hablaban en este caso de cómo las redes sociales, las plataformas de streaming de contenidos, les habían ayudado, en palabras de un porcentaje importante de esos adolescentes, a estar bien, Bueno, ¿no? es que básicamente también las tecnologías nos ha ayudado a todos en la pandemia. Ha sido una ventana al mundo, ¿no? En contra frente al encierro que hemos tenido de vernos las caras, las mismas caras todo el tiempo, es una ventana al mundo y ha sido la ventana, ¿no? A la cocina, al fitness, a idiomas, los que no tenían niños podían hacer cursos, bueno, aprender, ¿no? Ir a festivales, ¿no? Todo el forzamiento que ha habido de hacer actividades y de producir, pero también, sobre todo, que nos ha permitido distanciarnos de nuestros propios pensamientos, ¿no? ¿Y Que tú eso ha sido importante. cómo planteas en casa con tus hijas si ha habido una escalada digital, como Ujú. lógicamente es el caso, ¿no? ¿Planteas con ellas una desescalada? ¿Lo haces Mm. hablando con ellas o es un tema que no crees que es necesario porque tampoco ha sido una cosa que se haya salido de madre? ¿Es un tema de Bueno, que te fijáis? ha sido una explosión y también hablando de estos descubrimientos que tú decías que hemos hecho, no solamente que nos ha permitido seguir funcionando, ¿no? Y estar conectados con el mundo, con nuestros trabajos y seguir la vida más o menos, nos ha permitido también descubrir su autonomía, nuevas autonomías, cómo ellas se hacían. De hecho, al principio de la pandemia, que hablamos nosotras, que yo te hice una consulta sobre un tema de una tablet, eh, por si regalábamos o no, porque iba a tocar el cumpleaños de la mayor en el confinamiento. Y bueno, tras la charla contigo, claramente vi que me la tenía que comprar yo y que no se la iba a regalar. Y de hecho no ha habido una tablet de regalo, pero sí le dimos rápidamente un teléfono móvil que tenía, bueno, ella que se le había regalado su abuela, un móvil de estos antiguos, medio roto con la pantalla tal, pero bueno, el caso es que le pusimos una tarjeta porque ella también tenía necesidad de conectar con amigos y de, ¿no? Bueno, y tener cierta línea de comunicación y entonces era para utilizar el WhatsApp. Lo curioso ha sido que, bueno, se lo dimos, ella nunca había tenido un teléfono y entonces, bueno, pues la primera, la emoción, pues tengo un móvil y entonces le decía a los amiguitos, bueno, es que ahora tengo móvil y estas cosas, pero solamente sirvió para eso, porque en realidad ni tampoco ha mandado tantos WhatsApp, ni tampoco ha... Yo dije que el YouTube no, que YouTube se vería en la tele, en el salón, y bueno, y entonces de vez en cuando, pues jugaban después de comer, después de, ¿no? de los deberes y demás, sí que podían jugar, que tiene como dos jueguitos instalados. Tampoco han investigado mucho. Yo un día hablé, ¿no? Respecto a las descargas que tenían que pedir permiso, que no podían descargar así sin pedir permiso, y ya está. Y la realidad es que hace unos días ese teléfono se ha perdido por casa, porque no ha salido de casa y te juro que no ha sido nada de los padres, o sea, ha desaparecido, Claro, no pero lo es que encuentra. porque, bueno, tú de todo esto sabes mucho más, ¿no? Pero yo creo que hay una parte en cuanto a la relación de nuestros hijos con todo en general y también con la tecnología, a la hora de saltarse normas o a la hora de aceptar determinadas normas que Ujú, tú plantees, ¿no? Que no tienen nada que ver con esa tecnología en sí mismas, sino con la relación familiar que ya exista, ujú, ¿no? Ahora justo leía cómo se ha puesto de moda en TikTok un reto, el tag de Cayetano, ¿no? Que consiste en que los usuarios, fundamentalmente menores, ¿no? Publican vídeos en TikTok manifestando abiertamente cuáles son sus inclinaciones políticas, ¿no? Un poco con el mensaje de si yo pudiera votar, votaría por esto, ujú, ¿no? Obviamente es un reflejo de lo fragmentada que está la sociedad española ahora mismo y no solo fragmentada, sino confrontada, ¿no? Entonces, bueno, esto ujú. tiene el nivel, el parámetro de ser algo muy delicado en términos de cómo se utilizan los datos, porque eso se utiliza, ¿no? Y más en TikTok, que todavía está por reconocer cómo usan los datos de menores, ¿no? Pero luego está esa parte de
que lo leía también como lo comentaba la gente respecto a... Y los padres de estos niños, es decir, porque ya no es que se estén saltando las normas de la privacidad o que haya Ujú. menores por debajo de la edad legal que permite el marco europeo para que esos niños puedan estar en TikTok, sino los padres saben que están esos niños publicando ese tipo de información en TikTok y de repente yo me planteaba si a lo mejor realmente los padres puede que en algunos casos estén incluso encantados de que sus hijos estén tan posicionados políticamente como ellos mismos, ¿no? Porque al final hablamos Mm. de tantas cosas delante de ellos hoy en día y de forma tan categórica que al final ellos respiran muchas veces la radicalidad que vean en casa. Y lo sacaba a colación de lo que tú decías por el tema de las normas, de las trampas y del hacer muchas cosas antes de siquiera comentarlas en casa, ¿no? Que es Ujú. una cosa que me sorprende. Yo no sé tú como experta, y que seguro que ves mucha casuística probablemente negativa en cuanto a la convivencia con la tecnología entre niños y adolescentes en las casas, ¿hay algo que te preocupe o qué es lo que más te preocupa de esta hiperdigitalización de niños y adolescentes Mm. que ha sido excepcional por las circunstancias, Sí. pero como profesional, ¿qué te preocupa o qué es lo que más te preocupa? Pues una de las cosas que, a ver, por un lado creo que es inevitable que no podemos frenarlo, no podemos frenarlo. Es verdad que nadie esperaba una pandemia, no podemos. Esto ha sido como inevitable y de hecho en muchas familias donde de repente no se veía la tele jamás, de repente se veía la tele todo el tiempo, ¿no? Y la angustia que ha supuesto para muchas familias con una culpa tremenda, ¿no? De estoy abocándolos como al fracaso total, estoy creando adictos y bueno, pues en una pandemia nadie, quiero decir así a priori sin más, no se provoca una adicción así por ponerle mucho a la tele, ¿no? Y uniéndolo con esto de la desescalada, creo que todo el tiempo no podemos perder de vista que los adultos somos nosotros y que somos nosotros quienes manejamos la tecnología, ¿no? Que detrás de detrás de un móvil, detrás de un ordenador, hay adultos, o se supone que debería haber adultos que controlen y que dirijan eso, ¿no? Y es verdad que siempre el conocimiento ha estado ¿no? en los adultos y parece que los adultos teníamos que darle ese conocimiento a los niños, a los más jóvenes, y ahora es al revés. Son los jóvenes que tienen mucho más conocimiento de la tecnología y nos la cuentan a nosotros, ¿no? Se ha invertido los papeles y eso nos da mucho miedo. Y como nos da mucho miedo, lo que queremos hacer es evitar el conflicto. Por eso hay muchísimas veces que escuchamos no va a haber ningún móvil, no quiero que tenga acceso a redes sociales, no quiero que haya acceso, no quiero que toque, no quiero que por evitar el conflicto no del móvil, por evitar el conflicto que supone enfrentarme como familia, como padre o como madre a qué reacción obtengo cuando le diga que no, cuando tenga que decir se acabó la hora, se acabó el teléfono, se apaga la tele y ahora otra cosa, ¿no? Y el miedo a no poder contener. Son esos miedos, ¿no? Que quiero decir que cuando hablamos de niños y de pantallas, en realidad hablamos más de nosotros, más que de las pantallas y de los niños, ¿no? Y en realidad, hablando de la desescalada, así como nosotros como adultos podemos poner cosas a disposición, ¿no? Pues ese móvil que en un momento dado damos, que en todo momento dijimos solamente para este periodo, es decir, que estaba como antes de darlo era solamente para este periodo, es verdad que eran 15 días y después se han convertido en 3 meses, y que bueno, estar constantemente presentes, pero por otro lado, es verdad que entre el miedo que tenemos, el desconocimiento, ¿no? Muchas veces de cómo funciona y que los niños van a saber más que nosotros, y entonces eso me da miedo y prefiero no verlo. Por otro lado, hay una delegación muy grande, ¿no? Que sea el móvil quien le despiste, sobre todo en el confinamiento, ¿no? Las consolas o los teléfonos o las redes sociales para que no se enteren, para que no sufran, porque no quiero que mi hijo sufra con todo esto que está pasando. Nos pasa a los adultos, ¿no? Que hemos estado como absorbidos también, asistiendo a tropecientas actividades y bueno, y produciendo sin parar sin ningún límite, como si, no todo que decíamos, ay, el ritmo de Madrid que no paramos y resulta que nos confinan, no vamos a trabajar fuera y demás y pretendemos hacer exactamente lo mismo o más, pero dentro de casa, ¿no? ¿Qué nos pasa? Quiero decir que sin ningún tipo de límite, ¿no? Sin tener en cuenta lo cansado que es estar
en una pantalla, ¿no? Sostener la relación a través de una pantalla, la cantidad de energía, de atención que hay que poner, y que todo eso son recursos en una situación terrible que hemos estado viviendo, y bueno, y que también quiero decir que es una herramienta que distrae, que nos dispersa de los pensamientos a nosotros, que nos ahuyenta también el miedo al vacío. Y bueno, y a los niños, por ende, también, ¿no? Les damos ahí como la bola mágica, porque si están dispersos y si están entretenidos, bueno, pues seguramente nos dejan hablar, nos dejan trabajar. Hay una delegación, ¿no? De cuidados, de alguna manera. ¿Se puede desescalar? Esto que me decías, ¿cómo planteas la desescalada? Sí, creo que hay que tener muy claro que en algún momento, así como uno dice, te he dado, te quito. No como coger el hacha, como si fuéramos un verdugo, pero perder el miedo también a decir, bueno, así como te he dicho que sí, te puedo decir que no, porque a veces los padres pensamos que un momento que hemos dado una cosa ya jamás se va a volver para atrás, y que ahora los niños tienen el poder, ¿no? Y entonces van a Pero decidir que ya no pueden parar. es que esto lo hacemos, bueno, es verdad que yo creo que de alguna manera algunas generaciones de padres, no sé si decir que somos más permisivos o aspiramos a ser más amigos de nuestros hijos o nos cuesta más el no o tenemos más sensación constante de culpa por no poder dedicarles un tiempo de calidad. No sé, no se puede generalizar porque cada familia es un mundo, ¿no? Pero esto que tú cuentas, puede que lo hagamos en general, pero con la tecnología lo hacemos como si fuera un departamento aislado, ¿no? Porque a lo mejor tú eres mucho más vehemente, consecuente y coherente con cualquier otro aspecto de la educación, y sin embargo con esto es verdad que lo hacemos desde el miedo que tú decías y desde la inseguridad, que es un sitio fatal para poder Sí, educar, tal y como yo lo entiendo desde mi total. humilde... Bueno, hay una inseguridad por el desconocimiento, ¿no? Porque sentimos que eso es un ente desconocido, que ellos van a saber más y que van a saber controlarlo y que a nosotros se nos escapa. Cuando en realidad estamos hablando bueno, pues de un límite, de una orden, ¿no? Quiero Pero decir ¿cómo van que a sí. saber? Yo te pregunto, porque esto me lo dice mucha gente. Si tú tienes, por ejemplo, un niño de 7 años que lo que quiere es ver vídeos de YouTube, ¿qué Ujú. inseguridad puedes tener respecto a que ese niño sepa más? ¿Sepa más de qué? ¿De darle a play? No, no es tanto el desconocimiento. A lo que hay miedo en general es qué va a pasar cuando yo le diga que se acabó. Tenemos miedo a la reacción del niño y a no saber controlarlo, a no saber contenerlo. Y eso no tiene nada que ver con la tecnología. Lo que ocurre ahora es que, en general, bueno, el otro día, ¿no? Leía que estaba como muy, muy bien detallado y muy claro. Estamos los padres esperando constantemente la aprobación de nuestros hijos, en lugar de ser al revés, que no, que los hijos siempre me dan a los padres. Ahora estamos diciendo, por favor, que no me monte un numerito, por favor, ¿no? Claro, es muy ingrato decir que no como padres, es muy ingrato decir, oye, se acabó la tele, se acabó la consola, hoy no hay juegos o hay que hacer otra cosa, no porque no me dé la, sino porque hay más vida, porque hay que hacer otras cosas, y esta cuestión de poder poner un límite y enfrentar el conflicto que supone decir que no y que a nadie le gusta, ¿no? Si está encantado con su juego, pues ya sabemos que no les va a gustar ni un pelo decir que no. Eso es muy ingrato y como padres no queremos enfrentarnos porque cuesta un trabajito tener que decir. Y Entonces, por otro, y hay otro segundo punto que a veces, que yo creo que bueno, algunas veces también comentas, ¿no? Y es que yo siempre les planteo a las familias que cuando uno dice que no a algo o que quita algo, tienes que dar otra cosa a cambio. Y dar otra cosa a cambio, pues es algo nuestro, y eso significa que tenemos que dar de nosotros y tenemos que estar y tenemos que dedicar o cierta energía o cierto tiempo, o cierta presencia, y a veces sentimos que no podemos, ¿no? Que estamos muy desbordados. Entonces preferimos dejarlo de la mano de, bueno, pues que sean 1 hora más o que sean 2 horas más y me evito el problema. O que acabe dormido en el sofá y entonces así, si se ha dormido en el sofá, pues me quito de la historia de tener que lidiar con eso, ¿no? pero entonces tenemos un escenario en el que les dejas utilizar tecnología, no te voy a decir con barra libre, pero bueno, con pocos límites, porque Uh -huh, el límite implica un conflicto y lo queremos evitar. Yo es cierto que en determinadas situaciones con alguno de mis hijos es cierto que me pasa eso, por eso me impongo a mí misma ser mucho más estricta con el uh límite, -huh, ¿no? O sea, uh -huh. ponerme a mí misma ayudas para que me resulte más difícil romper el límite. Pero luego está el otro escenario de padres que a lo mejor en estos meses se han visto abocados, como decía antes, a tener que dejarles utilizar tecnología porque no queda otro remedio, por lo Sí, menos para el cole, ¿no? Pero que en líneas generales
no les gusta ninguna interacción con pantallas, ni pequeñitos porque es malo para su salud, ni medianos porque puede haber problemas de atención o de adicción o de lo que sea, ni en la adolescencia porque puede haber problemas de extraños que les hagan daño, Ujú. sobreexposición del propio adolescente, etcétera. Con lo cual tenemos un enfoque hacia el sí te dejo, pero como si dijéramos con reacción de miedo al conflicto, y un enfoque de no te dejo porque todos los titulares me dicen que esto puede ser muy peligroso para mi hijo, ¿no? ¿Con qué nos quedamos como padres? Dímelo como Sí. psicóloga. Es que estamos pasando, ¿no? De una permisividad total y absoluta a no te doy el móvil hasta los 20. Y bueno, creo que no nos queda más remedio. Te lo digo, yo vengo de una familia en la que no ha habido televisión hasta que yo no tuve 10 años. Quiero decir, y yo no soy tan mayor, ¿eh? Quiero decir que eh, yo tengo 41 años y en mi generación, yo nací en Argentina y todo el mundo tenía televisión en Argentina cuando yo tenía esa edad, ¿no? Y en mi casa no había tele. Eh, Era como el mal, porque bueno, mi abuela tenía esta concepción y entonces todo lo de la tecnología y de hecho ella venía de un colegio que son colegios que ahora son de estas pedagogías alternativas, que ahora hay muchísima gente que tiene muchas ganas y selecciona, ¿no? Son colegios que, bueno, pues que vuelven que transmiten otros valores y demás, pero precisamente en el confinamiento pues curiosamente se han visto como desprovistos de poder llegar a los niños, porque como son antitecnología, resulta que los niños se quedaban sin nada. Y, y entonces otra vez nos planteamos, pero entonces, ¿qué es? O todo o nada, ¿no? Es que es muy el término. Podemos llegar a transmitir, ¿no? Podemos llegar a transmitir qué es lo importante realmente de la educación o del contacto, de la relación, de lo que significa la escuela en sí. ¿Es la tecnología que le estamos transmitiendo que tienen que usar la tecnología? Bueno, sí, seguramente que para ver a otro en este momento hace falta la tecnología, ¿no? Pero ¿qué cantidad de cosas podemos transmitir, enseñar, eh, enseñar a pensar, ¿no? A reflexionar, a hacer, a crear también mediante la Claro, pues tecnología, ¿no? al final dar contexto, que es una cosa que yo te he escuchado a ti decir. Perdona que te interrumpa porque pregunta a una persona que no Sí, sigue mis cosas low cost, que dice que ahora con ella que estamos avanzando en fases va incluso a peor porque aunque se puede salir no siempre sabe a dónde ir, ¿no? Si tiene un niño en sí, función de la edad pues no le puede llevar al parque o no sabe exactamente cuál es el plan, sí. qué plan puede hacer, y dice que le deja la consola cuando el niño termina las tareas y si es mejor televisión o ordenador. Sí, Yo te diría que depende de la edad, ¿no? O sea, sí. porque la consola con un juego u otro no es lo mismo, el juego marca una diferencia y el ordenador, en función de lo que le dejes hacer, también marca una diferencia. Lo que sí que es cierto es que hay que ofrecer alternativas, como digo yo siempre, ¿no? Y como decía ahora Ana, alternativas por una parte analógicas, es decir, vamos a dejar un rato las pantallas, que en esta vida se pueden hacer muchas más cosas, como por Mm. ejemplo, me invento, figuras de plastilina con un niño de 7 años, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y también alternativas digitales, en el sentido de decir, vale, me pides la tablet, te la dejo, pero no va a ser para ver vídeos, que es lo que me estás pidiendo, sino para Ujú, hacer esta otra cosa que he descubierto que a lo mejor te puede gustar, ¿no? En función ujú. Sí, de cómo sean tus hijos. Y lo que comentaba antes del contexto, que es una cosa que a mí me gusta mucho como tú explicas, ¿no? Con toda esa historia que está sucediendo en Estados Unidos respecto a la violencia policial y el racismo, pues mis dos ujú, hijos adolescentes, ellos que están en Instagram y la niña también tiene cuenta en TikTok, están viendo muchas cosas de gente a ujú, la que ellos siguen, que son sus referentes y que están publicando sus opiniones y sus vivencias sobre todo este tema, ¿no? Y les está impactando muchísimo cómo está la situación en Estados Unidos y todos los mensajes que se están compartiendo, ¿no? Entonces, me parece impepinable sentarse con ellos en el salón para hablar de todos estos temas, y eso es darles ujú, contexto, porque los niños en redes sociales, en apps, en videojuegos, en internet, en vídeos de YouTube, en mensajes de ujú. sus influencers, pueden ver mucho contenido, pero el contexto en valores, el contexto en principios, el contexto en esto significa esto en nuestras vidas, quien mejor se lo podemos dar somos nosotros. Sí, absolutamente. Eso requiere de nuestra presencia, ¿no? Por eso esa mamá que pregunta si un ordenador o una consola, bueno, no es tan importante el soporte, me parece, ¿no? Sino también exactamente qué es lo que va a hacer.
también qué es lo que le puede gustar más al niño, si siempre está viendo lo mismo, si a lo mejor el ordenador, pues verdad, mi hija no sabía nada, nunca se sentaba en el ordenador y con esto del cole, pues descubrió que las plataformas, es verdad que no están muy accesibles para los niños y pensadas para los niños, pero bueno, cosas tan sencillas como un ejercicio interactivo, para ella era mucho más motivante voy a hacer el ejercicio interactivo, ¿no? Y aprender a abrir y cerrar ventanas o cómo apagar correctamente un ordenador. Un día que dice, bueno, ya he terminado, plonch, y casi me da algo y dije, bueno, pero es que no sabe, ¿no? Entonces, que bueno, hay que aprovechar también para enseñarle por qué no se puede hacer plonch y apagar el ordenador así, ¿no? Eh, digo que son pequeños detalles que en realidad podemos aprovechar para llegar a los niños y transmitirle y quitarle también un poco a ese monstruo que parece que es el desconocido, que sea tablet, sea ordenador o sea una consola, ¿no? Una de las cosas que yo quería comentar hoy como propuesta también es que lo importante, sobre todo en este momento donde todo está hiperconectado y lo que realmente me preocupa es que creo que estamos subestimando el valor de la presencia física, del contacto, de lo que significa la escuela. La escuela no es mandar unos contenidos y verificar que están bien, eso no es aprender. La escuela no significa eso, ¿no? Solamente los contenidos, que sí, que hay que hacerlos, que demás, que hay una estructura, que hay un marco, pero es mucho más, ¿no? Y eso no se puede sustituir ni podemos replicar un escenario de escuela infantil exactamente con el mismo dibujito detrás. Eso no, quiero decir, eso solamente es un atrezo, ¿no? Pero no es el contenido. Y lo importante que es poder, me parece, fomentar el espíritu crítico, no solo con los adolescentes, sino ya desde mucho antes, ¿no? De respecto a lo que ven, no tirar abajo lo que ven, ¿no? Es verdad que a veces es difícil llegar a decir que qué les gustará de ese vídeo, ¿no? Aquí descubrieron unos vídeos de unas chicas que hacen manualidades todo el rato y bueno, y es lo que ven. Y la verdad es que a mí me enferma bastante, porque, pero también a veces me escucho y digo, qué peñazo, ¿no? Tener que estar persiguiéndolos, porque si no es como por un ratito que tienen para verlo, pues yo se lo estropeo, pero que eso de bruja, ¿no? Pues bueno, que lo vean, pero también les descubrí en YouTube una serie nueva que es Pippi Langström, ¿no? Y para ellas era toda una novedad y bueno, y tenemos todas las plataformas que se te ocurran, las tenemos en casa, pero hemos visto YouTube porque lo descubrí que no lo hay en ninguna plataforma y lo hay en YouTube, ¿no? Y, y es lo que yo les he descubierto y es un rato donde yo me siento con ellas y ellas me esperan para verlo. Claro, yo también Sí. hago por sentarme y verlo y llegar a ver, no, a compartir ese rato y que no sea YouTube solamente lo que, bueno, que una parte que elijas tú y otra parte, pero el espíritu crítico creo que lo podemos también trabajar desde más pequeños, porque cuando lleguen a ser adolescentes van a ser mucho más permeables también a escucharnos, ¿no? A decir, oye, ¿y qué te parece este? ¿O qué crees que, no? O respecto a esto que decías, ¿no? De la intimidad del voto, ¿qué significa votar y por qué el voto es secreto? Lo que ocurre es que la tecnología va muchos más pasos por delante y se le presentan a los niños cosas que, bueno, pues por ejemplo como el porno, ¿no? Que muchas veces llega antes a las casas que una conversación sobre sexualidad. Entonces, bueno, creo que como padres tenemos un reto. Decías, ¿y cómo nos colocamos como padres? ¿Vetando todo o dejando todo? Bueno, yo siempre pongo la metáfora de la radio, en plan antigua, en plan cebollera, la radio cuando hay que regular, ¿no? Que No, antigua si no, Ana, vintage, vintage. vintage, eso que se usa, pues como la radio vintage, ¿no? Que si te pasas, pues te has cambiado de cadena, te has pasado el dial, y si te quedas corto no llegas, ¿no? Y hay un punto en el que a veces estás un poco con interferencias, pero a veces consigues dar justo en el clavo, ¿no? Y en realidad como padres no hace falta quiero decir, no es necesario saber de psicología, ni saber de tanta disciplina, ni de tantas técnicas, porque al final como padres cada uno somos padres, ¿no? Yo no aspiro a ser psicóloga de mis hijas, por favor, hago todo el rato para mí un esfuerzo por no ser psicóloga de mis hijas, ser madre, ¿no? Para ellas. Y consiste todo el tiempo en asumir la responsabilidad, ¿no vale? Decir, ay, es que lleva tantas horas en la tele que me siento mal, eso no vale, hay que tomar la responsabilidad de decir, oye, esto lo he decidido yo y ahora te he dicho que sí y ahora en la desescalada pues quizás tenemos que darle lugar a otras cosas, ¿no? Vamos a invitar, o si podemos salir y ver a algún amiguito en la calle, o ver a los abuelos, o salir a dar un paseo, con Pero yo creo que firmeza, ¿qué además es lo que nos falta, no?
tenemos que intentar incluir en las conversaciones que sea que tengamos con nuestros hijos, cada uno en el nivel de habladores que seamos en casa, porque ahora se dice que la tecnología muchas veces está acabando con la conversación en familia, pero bueno, Mm, familias que no hablan mucho ha habido siempre también. Entonces, correcto, sí. yo conozco también muchas familias que se quejan de eso, pero realmente luego no tienen tecnología y tampoco es que se cuenten sus cosas, las de verdad, Ujú, las profundas, ¿no? Yo siempre le digo a los padres, sobre todo con preadolescentes, cuando empiezan a utilizar dispositivos con cierta autonomía, que también hablen abiertamente con ellos sobre la tecnología que los propios padres utilizamos, ¿no? ¿Qué te encuentras tú que no te convence? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te inspira? mm, ¿A quién sigues que te encanta? ¿A quién sigues que no te convence? ¿Qué ves que te hace sentir que el mundo está del revés? ¿Qué ves que te hace sentir que hay esperanza porque el ser humano es mm. increíble? ¿Qué cosas te cuestan a la hora de desconectar? ¿Qué cosas te gustan de estar conectado? ¿No? O sea, que también vean que somos humanos utilizando tecnología porque casi siempre les hablamos Eso desde es, un pedestal, ¿no? O sea, esa eso típica es. frase de yo es que no estoy en TikTok, no sé cómo te puede gustar TikTok. Sermoneando, ¿no? Sermoneando todo el tiempo estamos, sí. Creo que esa es una manera también de alejarlos y en realidad cuando vamos llegando a la adolescencia, que bueno, la adolescencia es un momento, otro momento de conflicto, porque tiene que ser así, ¿no? Y es verdad que en general llevamos unos años donde las maternidades y las paternidades están siendo, pues, bueno, parece que muy normatizadas, tenemos que saber de todo, tenemos que saber métodos y técnicas y tenemos que conocer, y bueno, y la realidad es que creo que nos alejamos a veces mucho de ellos, acabamos en el sermón y cuando la adolescencia, donde hay una ruptura con la ley y el orden, que es lo que nosotros representamos, o sea, que van contra nosotros, que representamos, se supone, un poco esto, pues el móvil o las redes sociales o una tablet, pues no dejan de ser otro elemento más de conflicto, ¿no? Y, y claro, pues aunque nos cueste, me parece que el desafío que tenemos es, en lugar de evitarlo y es como no mirar para que no me llegue, bueno, pues cuanto antes mejor poder conocer, ¿no? Lo que pasa es que eso significa tener que meterme en determinado programa o yo cuando leo un cuento a mis hijas me lo leo antes porque yo quiero saber lo que hay ahí y no sorprenderme sobre la marcha. Pero lo Pero esto mismo pasa, también ha pasado, no sé si te habrá pasado a ti, familias que consultan, claro, a mí me consultan en el tema de la tecnología, pues te pongo, por ejemplo, cosas en TikTok, ¿no? Con miedo a que su hija se sobreexponga a contenidos muy delicados, ¿no? Y luego realmente quien comparte contenidos delicados es la propia hija, ¿no? Y claro, ahí te planteas cómo realmente conocer cómo son tus hijos, porque a lo mejor tu hija es mucho más precoz de lo que tú crees, o todo lo contrario. También digo muchas veces que no nos preocupa, estamos encantados si tenemos una hija o un hijo que no publica ningún selfie ni fotos raras en redes sociales porque creemos que es que entonces lo tiene todo aprendido, pero eso también puede denotar inseguridades y de alguna manera falta de herramientas sociales por temor a que otros te digan que no estás como ellos creen que debes estar, ¿no? Esto también es una cosa que pasa mucho y se habla en niños más pequeños del tiempo, con el tema de los videojuegos, el uso abusivo en redes sociales, se habla mucho también de ciberacoso, se habla de situaciones relacionadas con el sexting. De alguna manera, como recomendación profesional, ¿dónde crees tú que está esa sospecha que nos puede ayudar a pensar que realmente puede haber algún tipo de problema? bueno, creo que la tecnología es un síntoma en realidad. La tecnología aparece como síntoma, es decir, cuando aparece alguna señal, eh, generalmente suele estar manifestado también en otras esferas o en otras áreas también, ¿no? De la vida de nuestros hijos. Porque así como cada niño es un mundo, pues así como habrá, ¿no? El confinamiento habrá alejado, ¿no? de muchas amistades a muchos niños y lo echan de menos, la vida social y todo el ajetreo que tenían, para otros ha estado muy bien y muy cómodo, ¿no? Cuando estaban incómodos en el colegio, cuando había conflictos con los compañeros, el estar encerrado y no tener que verse con nadie, no tener que relacionarse con nadie, pues ha venido fenomenal, ¿no? Eh, a eso me refiero con un síntoma. Es decir, me resulta quizás más fácil estar o cuando todos los niños tienen teléfono y chatean y tienen conversaciones y de repente uno no lo tiene, ¿no? Que no tiene ningún interés ni en conversar con nadie.
no está ahí, quiero decir, no quedarse prendado quizás tanto de la tecnología, ¿no? De la anécdota de si es una consola o si es, sino qué le puede estar pasando, qué dificultad puede estar teniendo a la hora de relacionarse con sus iguales, por ejemplo. O cuando, bueno, hay mucha agresividad también, ¿no? Mucha irritabilidad y, bueno, cuando está la puerta cerrada, que eso es otro tema que también, ¿no? Tú lo hablas mucho, ¿no? Bueno, de dónde se colocan las pantallas o dónde se comparte, eh, y que creo que es difícil en determinadas edades porque hay como un juego entre tolerar, ¿no? Sus gustos y también hay que respetar la intimidad, cosa que nos da pavor de qué estará escribiendo en ese diario, ¿no? Pero, pero es lo mismo, pues antes Yo lo también, tengo bien merecido porque yo escribía diarios a tutiplén y ahora tengo una hija que escribe diarios. Y es que, porque claro, yo recuerdo cuando yo, o sea, era como mi diario que no lo lea nadie y ahora es que lo miro así claro, como de reojo y digo, "Ah". claro, pero qué importante es que sientan, y yo no voy a leer ese, ¿no? Lo suyo sería llegar a un punto en el que pudiéramos hacer suficientemente accesibles para que ellos en un momento dado nos digan, me pasa esto, ¿no? O me preocupa esto. Pero creo que para eso a veces algunos lo dirán, quizás otros no se atrevan, eh, pero tenemos que estar ahí, tenemos que estar escuchando y tenemos que estar presentes. Y presentes no es estar esto cuando tú dices el ocio en familia, en el confinamiento ha sido muy difícil porque era todo trabajo, la comida, la compra, el miedo de fuera y estábamos constantemente conectados y conviviendo bajo el mismo techo y sin embargo cada uno por su lado, ¿no? Entonces el momento de ocio compartido, que a lo mejor era una película el viernes de pizza y peli, pues es donde elegíamos una película y ahí donde nos sentamos y ahí es cuando los niños sienten ahora sí estás, ¿no? Eso es presencia, es cuando los niños sienten que efectivamente estás aquí al lado y yo puedo contarte algo, ¿no? Porque si estamos siempre conectados en otra historia, bueno, pues es Claro, eso difícil es que en un para, sí, momento dado, llegada a la adolescencia, lleguen. Quiero decir, yo entiendo que no siempre, claro, cuando uno llega y ve a adolescente y se echa las manos a la cabeza, a veces es un poco tarde, ¿no? Quiero decir que hay que ya, empezar sí. antes, pero también es verdad que no está todo perdido. Yo creo que Bueno, siempre hay posibilidad, y ¿no? al mismo tiempo llegan a unas edades en las que empieza a emerger una cierta individualidad, en la que no solamente lo que tú les hayas enseñado es lo que prima, es decir, yo tengo 3 hijos, ahí tengo 2 adolescentes y este momento cumbre de los 13 no es igual con una de lo que Sí, fue con claro. otra, ¿no? Es decir, que no es solamente lo que tú les enseñes, lo que hayan comido, las rutinas de una casa, las normas, la convivencia, luego de Eso es. repente también entran las propias decisiones, que las Total. tienen que Y tomar de para, bueno, pequeños ya se bueno, ve. Lo que pasa es que a veces no lo queremos ver porque decimos, eso es que lo ha sacado de no sé quién. No, bueno, no lo ha sacado de nadie. A ver, habrá sacado un poco de aquí, un poco de allá, pero la realidad es que los niños también van demostrando desde pequeños y observamos características propias, ¿no? Que a mm, veces es difícil saber si es suyo propio, si lo ha copiado de dónde, pero claro, a lo largo de los años tienen, ¿no? Sus propias decisiones. Es verdad que es muy difícil en este momento entre que hay la hiperconexión, que nos ha sobrevenido la tecnología y parece que se va a quedar, y a mí eso sí me parece preocupante, ¿no? Que de repente haya tantas cosas que parece que se puedan hacer a través de una pantalla y nos olvidemos de lo humano, o del contacto, ¿no? Pero por otro lado, se me ha ido lo que te estaba contando. mientras te acuerdas, yo te diría que una de las cosas en las que yo he visto esperanza es que en un momento en el que hemos pasado todos a usar pantallas para todo, y justo después de terminar una época de enorme rapidez en la que nos preocupaba que estuviéramos perdiendo eh, el hecho de poner en valor lo personal y el cara a cara, lo que hemos visto es que en cuanto hemos podido salir a vernos cara a cara, nos parece lo mejor y que a todos no nos parecía lo mismo una videollamada Sí, que sí, total. estar en una terraza, o en Sí, casa de la familia, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, todavía totalmente. no hemos perdido esa necesidad de tocarnos, de olernos, de sentirnos de otra Sí. manera. Te voy a hacer No, y creo, Dime. sí, de cara pensando en el tema de la vuelta al colegio, ¿no? Que está rondando últimamente, que no se sabe, que hay mucha incertidumbre, que no sabemos.
y salió una noticia hace como una semana que creo que fue devastadora, ¿no? La del país, donde veían un poco, ¿no?, que cogían los protocolos de otros países y de verdad que creo que fue impactante. Yo lo compartí con mucha gente así de distintos lugares y realmente es una cosa terrorífica, ¿no? Donde creo que realmente tiene que haber una reflexión o tiene que haber algún cambio. Decir es que la escuela no puede ser esto por todo lo que significa la escuela y el aprendizaje y para los niños encontrarse unos con otros y Es que volver es un a... tema muy delicado, porque además no lo hemos hablado hoy, yo creo que tendremos que repetir encuentro, pero yo creo que los padres durante estas semanas hemos tenido que también ser todos un poco psicólogos, o por lo menos yo lo he vivido así, en el sentido de animarles también, o sea, de informarles. Yo personalmente en mi casa hablamos las cosas como son, es verdad que un poco adecuándolo a la edad, pero informándoles de la situación, pero al mismo tiempo tratando de mantenerles animados y pensando que todo lo que empieza tiene un final, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia, esta sensación que tienen de he perdido el curso, pierdo el verano campamento, el verano fiestas en el pueblo, o sea, Sí, todo eso ha desaparecido, ¿no? Y sí, le sí. añades la incertidumbre del curso siguiente. Yo no sé otros padres, a mí llega un momento que se me están acabando los conejos de la chistera, ¿no? Llega un momento que no sabes cómo Sí. mantenerles medianamente positivos. Bueno, esa es un poco la clave que voy a retomar que pasa con la tecnología. La tecnología nos aplaca mucho, ¿no? Así como la primera semana yo recuerdo que me tiraba hasta las 3 de la mañana viendo capítulos porque, claro, normalmente no puedo ver series porque es que no llego y entonces para mí era como que se abrió la luz y dije, este es el momento y estaba, bueno, era claramente una huida también, ¿no? Quiero decir, lo que estábamos viendo era muy impactante y bueno, creo que por una parte es positivo que podamos distraernos, ¿no? Y no sumirnos, ¿no?, en el vacío total para poder, bueno, digo que nos aplaca, que nos dispersa, que nos distrae, pero ahora que empezamos a salir y que creo que sí, también hay que tener una desescalada en cuanto a todo lo que es, todo el mogollón de tecnología, decir, bueno, ahora podemos empezar a retomar otras cosas sin miedo, ¿no? De poder decirlo sin miedo, pero también asumir que creo que antes era más fácil porque sabíamos que no podíamos salir y esto era lo que había y era un tiempo y ya está. Pero ahora es como un sí, pero no puedes ir a tal sitio. Sí, pero ten cuidado con no sé qué. O no podemos juntarnos más de X. O tenemos que hacer una reunión con el colegio esta semana y es como, sí, pero los niños cuentan o los niños no cuentan, ¿no? Porque entonces 15 ya sobrepasamos el aforo para reunirnos, más los niños jugando y entonces, es decir, todos son muchos peros y la tecnología va muy rápido, va siempre mucho más avanzado que nosotros, pero la psique humana siempre va un paso por detrás. Es decir, todo lo que hemos vivido todavía lo estamos procesando y parece que como se han abierto las puertas, parece que tenemos que estar fenomenal y la realidad es que estamos todos muy tocados todavía, ¿no? Y hay que asumir que el malestar tiene que estar ahí y que no puede desaparecer. No podemos estar siempre bien y fenomenal y positivos. Creo Mira, que es importante no me viene, sumirnos lo negro, pero me hay que viene sostener fenomenal, cierto malestar. me viene fenomenal que digas esto, porque justo es la última pregunta que quería hacerte para llegar al límite que tenemos siempre y que también nos pone Instagram. Cuando has hablado de malestar. Hace un par de semanas estuve en una especie de encuentro de expertos hablando sobre bienestar digital de niños y adolescentes, ¿no? Y había expertos en distintas disciplinas, psicología incluida, ciberpsicología, gente que se dedica a estudiar un poco toda la sociología y la evidencia científica que tiene que ver con el uso de los menores, el uso de la tecnología por parte de los menores, bueno, una serie de multidisciplinar, ¿no? Y se hablaba mucho de realmente cuál es la definición de bienestar, qué significa estar bien, significa estar bien de salud, ligándolo todo a la relación que tienen niños y adolescentes con la tecnología. Significa estar bien de salud, significa estar bien de emoción y sentimientos, significa estar bien económicamente, porque muchas veces si no estás en tu casa no hay una situación favorable, por mucho que tengas A o B o no tengas redes sociales o todo lo contrario, bien no estás, ¿no? No existe un bienestar ni digital ni analógico. Significa que tu país o tu zona o tu barrio sea un barrio estable o un barrio conflictivo. Es decir, que no se puede hablar de un único bienestar digital y parece que siempre que hablamos de un bienestar digital significa un uso muy equilibrado con grandes dosis de detox Mm, digital, ¿no? Con gran sí. apreciación hacia lo personal y no tanto hacia lo digital.
Y por supuesto, o sea, no va a El poder haber... tiempo medido, ¿no? Cronometrado de cuánto has Ya, estado. entonces, esto que comentabas ahora de que es normal que en momentos de la vida, no solamente en momentos de pandemia, sino en momentos de la vida, haya malestar, no solamente en momentos de la vida, en momentos de cada día de nuestra vida Eso es. tengamos momentos de malestar, casi es más importante que estar persiguiendo todo el día el bienestar, ¿no? Ser capaz de entender y de hacer entender a nuestros hijos que a lo largo de un mismo día o a lo largo de un mes o por motivo de una pandemia o de cualquier situación puedes estar muy bien y muy mal en la misma semana. eh, es que es fundamental y especialmente también en la parte de la tecnología. O sea, la tecnología ni nos va a salvar la vida, ni nos va a hacer muy felices por ganar muchas partidas con el videojuego o por tener muchos seguidores o tener muchos likes, ni nos va a hacer idiotas para siempre, adictos al 100% y gente que ya no sabe relacionarse, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la conciencia tiene que ser la clave. O sea, que pensemos en lo que estamos haciendo, me da igual que sea con una bici cuando vamos por la calle o con Sí. un dispositivo digital. Sí, bueno, lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que nadie quiere escuchar mucho esto, ¿no? No, que queremos huir y estamos buscando todo el rato encontrarnos bien y estar bien, y es una señal de estar mal. Parece que no podemos decir no puedo, ¿no? No me he podido conectar. Eh, ¿Cuántas personas, quiero decir, si hemos mantenido un encierro, manteniendo el trabajo para no perderlo, para dar de comer a nuestros hijos, para que no perdieran el colegio, para no desatenderlos? Encima parece que había que estar también yendo a un concierto porque si no, parece que no. Y tienes que estar siguiendo, ¿no?, lo que escribe todo el mundo en redes sociales. Es decir, es una infamia, quiero decir, ¿no?, que la sociedad nos tiene ahí como que todavía más y más. Bueno, ¿qué más, no? Que hay un momento en el que es necesario decir, no, mira, es que yo no he podido ver 15 directos a la vez, yo no he podido, eh, yo creo que bastante, me siento sumamente agotada, y hoy cuando estaba, ¿no?, preparando también nuestra entrevista, me he puesto a hacer, y digo, madre mía, la de cosas que yo he hecho. Esto, ¿no?, con unas compañeras que hemos hecho una red de psicólogas de guardia para suplir toda la atención a embarazadas, a madres recientes con la crisis que supone la maternidad, y no podían ir ni con una matrona, ni con un ginecólogo, ni atender a nadie. Están en su casa, ¿no?, que no pueden llevar al bebé fuera de la casa porque se les contagia, que no saben si van a parir o no. Hemos hecho una red de sostén, hemos puesto con mi marido, que hemos ofrecido con la consultora un servicio de asistencia psicológica para empleados, que para mí como que la carrera es vocacional total. Yo siempre soñaba, ¿no? Y además empecé por la rama de empresa, que mi objetivo era decir, es que hay que llevar la salud mental a las empresas. Y en aquel momento decía, eso es una utopía, eso existe en Estados Unidos, eso aquí no va a llegar nunca. Bueno, pues ha tenido que llegar una pandemia para que varias empresas han dicho, es necesario, ¿no?, cuidar la salud mental de los empleados. Es decir, pues bueno, he hecho un montón de cosas. Hay otras tantas que no he hecho. Deporte, pues no mucho. Claro, pero Pero fíjate, porque siempre se habla de cómo un uso abusivo o un uso inconsciente de la tecnología en menores y en adultos puede llegar a deteriorar nuestra salud mental, por ponerte un ejemplo, nuestra salud en general, nuestro bienestar, sea eso lo que sea, ¿no? Em, pero al final, y tú lo sabrás mejor que yo, si no hay una salud mental, un bienestar emocional o lo que sea, 1.0 analógico previo a la conexión con una pantalla, malamente lo habrá sí, en el momento de utilizar una pantalla, ¿no? O sea, es que sí, al sí, final sí, totalmente. queremos abarcar mucho este tema de la seguridad en Internet, que usen bien los dispositivos, el uso responsable de la tecnología, y quizás el paso previo es, pero vamos a ver, mi hijo, mi adolescente, yo misma, cómo soy como persona, cómo me tomo la vida, cómo me relaciono con el mundo, porque todo eso va a influir en cómo yo utilice la tecnología, compulsivo, no compulsivo, consciente, no Efectivamente. consciente, como huida hacia adelante o como herramienta para ayudar a los demás, como decías tú, ¿no? Entonces la Sí, discusión sí, realmente está es cómo estamos como personas nosotros, no qué hace sí, la tecnología con nosotros, sino cómo sí. estamos nosotros. Bueno, por eso tantísimas personas que dicen, no, no, no puedo ver más Instagram porque me abruma las maravillas de vida que veo ahí, ¿no? Me comparo todo el tiempo con todo lo que hace él, y uno dice, bueno, ¿y yo qué he hecho? ¿No? Que creo que es importante decir, bueno, está muy bien, eso es un escaparate,
Yo siempre digo en la consulta, bueno, en un escaparate nadie te va a poner lo peor que tenga en su tienda, te va a poner lo mejor y lo va a poner limpio y lo va a poner bonito, es lo lógico, nadie te va a poner lo feo, ¿no? Para que puedas entrar y luego ves lo que hay dentro, ¿no? Pero que también es importante poder, por eso, volviendo a lo del malestar, también es importante no desdeñar y no olvidarlo y transitar este malestar que a todos nos toca y no intentar como taparlo de, bueno, como ya hemos abierto las puertas, podemos brindar y como si nada hubiese pasado. Cuando llevamos 3 meses hablando de fallecimientos como si fueran manzanas, cuando son personas que han fallecido, que han muerto, cuando todo ha estado en colapso, cuando el mundo se está desmoronando, ¿cómo vamos a estar bien? Quiero decir que, a ver, ¿no? Me parece que lo lógico es estar tocado, estar sensible. Una mamá el otro día me consultaba que había escuchado una noticia terrible, ¿no? En Alemania de un abuso sexual en niños y que estaba tan afectada que no paraba de llorar, ¿no? Pensando, porque la policía había dicho que, bueno, las imágenes eran terribles, que les había... Y pienso, independientemente de lo terrible que puede ser la noticia, que lo es sin duda, todos estamos en un nivel de sensibilidad y que hemos estado produciendo, moviéndonos, absorbidos por la tecnología, pues para seguir, ¿no? Como podíamos, sin pensar demasiado en lo que estaba pasando, ¿no? Pero Y fíjate ahora que con un poco de calma pero empiezan como, absorbidos por la tecnología, por los contenidos que otros vuelcan en esa tecnología. Es decir, no estamos mirando la página home de Google y estamos absorbidos efectivamente, por los contenidos que otros usuarios vuelcan y vuelcan y vuelcan, y los medios, o sea, sí, sí. que es la Es tecnología, una otra forma de huida también, ¿eh, María? claro, Creo que esta manera maníaca un poco de estar produciendo era una forma de estar creando algo frente a todas las pérdidas, ¿no? Que manera de estar produciendo de, bueno, no estoy parado, estoy haciendo, ¿no? Y conciertos, y me invento no sé qué, y me invento, ¿no? Como estar continuamente produciendo, produciendo y estando activos, pero eso a veces nos desconecta un poco de qué nos pasa a nosotros, ¿no? Que cada uno somos un mundo, cada uno tenemos nuestras circunstancias y nos tocan las cosas de una manera diferente. Pero creo que es importante también no ponernos a llorar todos los días por las esquinas, pero bueno, sí aceptar que es lógico estar mal, que es lógico estar tocados, que estar frustrados. Tenemos una incertidumbre grandísima porque no sabemos, pero bueno, también es verdad que nos ha descubierto grandes cosas, ¿no? Yo quería preguntarte que no sé si se considera el teléfono fijo tecnología o no a estas alturas, que no bueno, sé si el teléfono fijo. tecnología digital, ¿no? Tecnología como tecnología es, igual que un coche es tecnología y un carro lo fue. Tecnología digital no, porque no hay una conexión a Internet. Tú puedes interactuar si llamas, pulsas el teclado y conectas con otra casa que tiene un teléfono fijo, pero poco más puedes hacer, ¿no? O sea, no es tecnología Bueno, digital. pues esa fue esta tecnología de antaño la descubrió mi hija pequeña, que tiene 4, y cuando nos veía que estábamos todos con los ordenadores y los móviles y la mayor con sus deberes, ella descubrió y era su territorio. Y entonces, así como me veía a mí, que me decía que me voy a encerrar, que tengo que atender, un día me dijo que tengo que hablar por teléfono y se cerró también, ¿no? Y entonces descubrió que podía marcar los números grabados de los abuelos y se ha dedicado a llamar todos los días, ¿no? Que más allá de la tecnología, a ella le supuso, ¿no? Descubrir que ella sola podía tener su espacio también, ¿no? Y su lugar de yo me busco mi rincón para hablar también con mis abuelos, que los demás están a lo suyo. O sea, que Bueno, pues nos es ha que al final, descubierto, ¿no? mira, yo creo que puede ser la gran conclusión del directo de hoy, porque ya Instagram nos dice que se acaba el tiempo, pero esto que nos cuentas de tu hija de 4 años es un síntoma de lo que más somos las personas, ¿no? Que es sociables por naturaleza, somos seres sociables y necesitamos la interacción y la comunicación con las personas. La tecnología, ya desde antes de esta pandemia, había multiplicado nuestras posibilidades de estar en contacto con el mundo, a los adultos y por supuesto a los niños y adolescentes, y en pandemia ha multiplicado por 1000 esa posibilidad porque se ha convertido en el único elemento que nos permitía estar en contacto con el mundo exterior. Quizás sí lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre esta necesidad nuestra de socializar para darle el valor que merece y luego colocar a la tecnología en el lugar que necesite, no en el lugar que nos digan que tenemos que ponerla. Eso es. Terminamos aquí. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en directo y a todos los que lo veáis después por la red. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Me ha hecho muchísima Mil ilusión tenerte gracias, enfrente. María. Nos vemos el jueves a las 7 con Pablo Sánchez Carmenado. Estrenamos el spin-off Un padre 5G, antes de que se me eche encima Uh, la sociedad por ser feminista
y solo hablar con madres. Estaremos con Pablo el jueves 7. Recordemos que en este tema del uso de la tecnología es verdad que como en otras parcelas buscamos el bienestar, estar siempre bien y que ahora tenemos la sensación de que no podemos estar bien si seguimos como estamos de conectados, pero estar bien en lo digital es muy difícil si no estamos bien en lo analógico. Así que hay que cuidarse en lo analógico antes de empezar a pensar qué tipo de vida digital queremos para nosotros y para nuestros hijos. Ana, gracias. Mil Hasta gracias a ti, luego. María. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta la próxima.